Una lámpara que brilla. Esa es la vida cristiana. Es la hermosa descripción que encontramos en el Evangelio de hoy. Lámparas. Hay tanta oscuridad en este mundo. Hay corazones que están bajo la oscuridad de la tristeza. Hay corazones que están bajo la oscuridad del odio. Hay corazones que beben la oscuridad de la amargura. Hay corazones que padecen la oscuridad de la envidia. Hay corazones enceguecidos por la lujuria. Y bien, si hay tanta oscuridad, Cristo nos invita hoy a que seamos luz. Una luz que brilla. Y es ese aspecto, es ese brillo, ese llegar a otros, ese tocar otros corazones. Es eso lo que quiero destacar en este momento. Porque eso nos habla de una vida cristiana desacomplejada. La verdad es que quiero en esta oportunidad referirme a eso. Esa enfermedad que tienen tantos católicos, esa enfermedad que se llama fe acomplejada. Como si creer en Dios fuera una vergüenza, como si ir a la iglesia fuera una especie de enfermedad, como si hablar del Señor y de la fe fuera una especie de tema sucio o prohibido. Y lo que más me duele es que muchas personas no tienen ningún problema en hablar de sus vicios, incluso de hacer orgullo, de presentar con orgullo sus vicios. Acuérdate que hay una cosa que se llama la marcha del orgullo. Y hay gente entonces que se enorgullece mostrando lo que hace y mostrando cómo vive su sexualidad. Y de eso se enorgullecen. Pero cuando se trata de Cristo, muchos católicos apenas un susurro y apenas si estoy seguro que no me van a hacer ninguna burla. ¿Qué es lo que nos propone Cristo? Cristo nos propone una fe desacomplejada, una fe gozosa, una fe pública, una fe que no se avergüenza. Eso es lo que estamos llamados a tener. Una fe que no se avergüenza, una fe que proclama con sencillez, con sinceridad, con alegría: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Precisamente, hace unos días, nuestro querido Papa León realizaba la canonización de dos jóvenes varones. Carlo Acutis, muy reconocido hoy en todo el mundo, gracias a Dios. Y otro joven, fallecido hace ya unos cuantos años, Pier Giorgio Frassati. Y una característica que tienen estos dos jóvenes varones, y quiero insistir en la palabra varones, porque muchas veces los más acomplejados somos nosotros los varones, una característica de ellos es que vivieron su fe sin complejos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que la gente sepa que yo creo en Dios? De hecho, eso es lo principal de mi vida. Así se expresaba Pier Giorgio Frassati. Es lo principal de mi vida. La misa es maravillosa. Rezar el rosario me sostiene. Estoy feliz siguiendo los mandamientos de Dios. Eso es grandioso. Que haya gente que piense así, que haya gente que actúe así. Es algo que el mundo necesita más, no menos. Necesitamos esa clase de convicción. Necesitamos gente que viva esa clase de fe. Y no es tan fácil encontrarla a veces. No es tan fácil. Por eso te invito a que tú seas una luz que brilla. No te invito, quiero aclarar esto, no te invito a que seas una persona fastidiosa, cansona, repetitiva, porque las personas que tratan como de imponer su fe a otros terminan logrando el efecto contrario. Es decir, lo que terminan haciendo es vacunando a las personas contra Cristo. Sigamos el ejemplo de Pier Giorgio, sigamos el ejemplo de Carlo. Estas personas con su estilo de vida, con su sonrisa, con su alegría interior, con su capacidad de amistad, estaban mostrando quién era el que vivía adentro de ellos. Fueron realmente luz, luz que brilla, luz que transforma, gente que convence. Oye, me gustaría ser como él. Me gustaría ser como esa muchacha que no tiene problema
en ir al grupo de oración, en ir a la misa. Me he encontrado con personas que a veces se confiesan y dicen, bueno, padre, me acuso porque el domingo pasado falté a misa. Le pregunto, yo siempre pregunto, ¿había una causa de fuerza mayor? Tal vez estabas enfermo, estabas enferma. No, padre, estábamos de paseo y bueno, estábamos en una finca cerca del pueblo y la estábamos pasando como también, oiga esto, que yo no quería dañarle el rato al resto de la familia. Es decir que voy a misa les va a dañar el rato. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Para no dañarle el rato al resto de la familia, yo me callo y no voy a misa, porque si digo la palabra misa se les daña la fiesta a los demás. Pero ¿qué grado de complejo tiene que tener una persona para decir algo así? Pues hay gente que lo dice. Hay gente que no solo lo piensa, es que lo dice. Hay gente que tiene ese pensamiento. Necesitamos valentía, no ser arrogantes, no imponer a los demás nuestra fe, pero sí proclamar que hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo y de esa manera ser luz. El mundo necesita luz y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. En Él y reflejando su alegría y su evangelio, también nosotros somos luz.